¿Listo? Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, vamos a contar hoy nuevamente con una presentación de nuestro profesor titular de Derecho Laboral, tanto de la carrera de abogacía como en la carrera de contador público. Es una ocasión muy importante porque la temática genera el interés que demuestra vuestra participación. En esta ocasión quiero agradecer muy especialmente, primero a Bernabé, claramente, y después a Marcelo y a Rodrigo, que fueron quienes nos solicitaron que avancemos en esta charla, como decía, en este momento tan importante donde tenemos nuevas reformas legislativas y se hace sumamente importante poder reflexionar y analizar el impacto que estas reformas van a tener en la realidad de todos los días de la ciudadanía y particularmente de los trabajadores y las trabajadoras. Así que muchas gracias por estar presentes. Espero que podamos todas aprovechar esta charla y le voy a ceder la palabra a Marcelo y a Rodrigo para que también puedan saludar. Buenas tardes a todos. Primero, comentarles que para mí es un orgullo y una satisfacción poder estar acompañando a ver, la verdad, en privado siempre le digo que está el número uno, pero la verdad es que ha tenido y cimentado una carrera que para nosotros, los que estamos hace mucho tiempo en esto, ha sido muy importante, de la generosidad para siempre desarmarnos cuando teníamos alguna duda. Así que agradecértelo y reconocértelo públicamente. Con Rodrigo tenemos trabajos diarios y permanentes, él desde ese lugar de defensa de los trabajadores y nosotros desde la Autoridad de Administración del Derecho Laboral en la provincia de La Pampa. Y con Pancho nos une una amistad de hace muchos años y muchas coincidencias en este momento particular de la República Argentina y sobre todo de nuestro terruño de la provincia de La Pampa. Yo creo que estamos ante la disyuntiva de confundirnos si la ley base y su capítulo del derecho laboral viene a destruir todo lo que conocemos o viene a darnos un nuevo pasito hacia la construcción del derecho laboral del futuro. Eso es lo que realmente todavía no hemos podido dilucidar, lo que todos los días estamos leyendo y estamos trabajando sobre los derechos laborales. Por supuesto, como principio rector y como primera aclaración, viene a derribar todo lo que nosotros conocemos como los principios del derecho laboral. La funcionalidad de los derechos, el indubio prooperario. Lo conocemos que el operario era la persona tutelada y protegida en la relación laboral, pero en el seno del equipo de la Secretaría de Trabajo, hay varios acá presentes de la delegación, tenemos una decisión firme de que vamos a seguir trabajando para poder proteger a los trabajadores. Y particularmente, lo digo particularmente para no enrolar, yo creo que lo que hoy aparece como un detonador de los derechos y garantías de los trabajadores, lo que viene a ser un principio que a la larga los que más la van a sufrir son nuestros pibes. Yo creo que es una ley pensada
desde el seno de las grandes empresas de la República Argentina, que no tiene conocimiento ni tiene sensibilidad con las pymes de nuestras provincias. ¿Y por qué digo esto? Y está sujeto a discusión, ¿eh? Creo que lo que mejor podemos hacer en este ámbito es discutir, es interpelar la ley, sobre todo después de que tengamos el bagaje de conocimiento que nos va a dar Bernabé. Yo digo esto porque estoy convencido que el costo laboral no es un ancla para nuestras pymes, pero sí hay un factor, que es la capacitación y la formación del recurso humano, el que tiene un peso preponderante. Cuando uno habla con los pymes, no quiero que interpreten que hablo de las cámaras empresariales. Cuando uno habla con un emprendedor, cuando uno habla con un industrial, con un herrero, le es muy costoso hoy mantener un plantel de trabajadores homogéneo y se diluye mucho recurso, mucha inversión, mucho dinero en la capacitación y fortalecimiento de las competencias de los trabajadores. Porque estamos en un mundo donde quizás también se han desvirtuado los derechos y obligaciones, donde se han potenciado lo discursivo, los derechos, y todos nosotros que estamos acá sabemos que el trabajo tiene derechos y también obligaciones. Y nosotros no interactuamos con empresarios de 700, de 800, de 4.000, de 3.000 trabajadores, sino que interactuamos todos los días con vecinos que tienen emprendimientos de 4, 5, 10 trabajadores, y la inversión es mucha. Entonces, ¿yo qué digo? Que, por ejemplo, una industria, una red, que alcanza un contrato con una multinacional, como tenemos en el parque industrial, que tiene que proveer a una multinacional de contenedores. Un soldador de alta precisión, tiene un costo inimaginario en el desarrollo del emprendimiento. Y va a venir otra empresa, 500 metros después, y ese recurso humano, si no hay algunos anclajes, va a tener la posibilidad de variar y de irse. No solamente el sector gastronómico, que nos dice permanentemente que los jóvenes entran y salen y están 2 meses y después ya, y bueno, pero tenés que trabajar un sábado a la noche y ya. Sino que, vuelvo a repetir, esta ley va a legalizar al trabajador nómade. Y a la larga, el trabajador que sepa descubrir el valor de su aporte va a tener condiciones para negociar subcontratos sin ningún tipo de anclaje, como es hoy los convenios colectivos, como es hoy la discusión con los dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales que hay todo, desde años hasta hoy, hay todo un sistema, todo un ordenamiento para desacreditarlo, para... Ahora bien, cuando los problemas están, yo les puedo asegurar, desde mi posición que llevo muchos años administrando la normativa administrativa laboral en la provincia, son los dirigentes sindicales los que van y los que aparecen a defender los derechos colectivos e individuales. Entonces no me quiero extender mucho más, porque antes de haber modificado la ley de contrato de trabajo, hay leyes actuales que piensan en el nuevo ordenamiento laboral, como la ley de teletrabajo, que es un espanto. Es un espanto, como todo en la Argentina. Nosotros estábamos parados mirando el futuro del trabajo que llegaba en 20 años, cayó el COVID y el futuro del trabajo lo teníamos a la vuelta de la casa, porque teníamos que formar a nuestros trabajadores para que no salieran de sus lugares, pero siguieran produciendo. Y salió esta ley. Te voy a decir algo tan sencillo como horroroso. Las provincias en la ley de teletrabajo no tenemos incumbencia para tener la información de aquellos trabajadores que son denunciados por las patronales para que nosotros velemos con la integridad física. Si hay un nicho de explotación hoy, de esclavitud moderna, en la ley de teletrabajo. De eso no se habla. De hecho, capaz que muchos lo hacen, pero van a tomar un café a las 10 de la mañana a cualquier bar y ves todos computadoras. Bueno, esos chicos están trabajando. Esos trabajadores, no chicos, perdón. Trabajadores están trabajando. Pero muchos de ellos, que son freelance de empresas que están en otro lado del mundo, están trabajando a las 2 de la mañana también.
y a las 10 de la noche pasan un informe. Si total tu oficina la llevas en una mochila. ¿Cuántos años tiene la ley de casas particulares, servicio doméstico, casas particulares? Y todavía no hemos podido generar los recursos para la defensa de nuestras trabajadoras de casas particulares, porque no podemos entrar a una vivienda porque sí. ¿Cómo vamos a entrar al mundo tecnológico de alguien que se lleva de bar en bar una computadora y su trabajo? Entonces vuelvo a repetir, y discúlpenme si me largué, yo me parece que es bueno que sepamos los institutos que viene a consagrar la nueva ley de trabajo, pero que no perdamos de vista, que la quieran inventar, la quieran decir como la digan, el eslabón más débil en la relación laboral siempre va a ser el trabajo. Pero si todos estamos capacitados y todos estamos formados como para estar a las 6 de la tarde, llegando a fin de año, para informarnos, para aprender, para tomar conocimiento, me parece que el futuro va a ser mucho mejor. Yo creo que si querían parar la industria del juicio, no solo la van a potenciar, sino que va a haber inconstitucionalidades por doquier. Entonces uno ahí se plantea si seguir siendo secretario de Trabajo o a la particular. Pero bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Pelotá, soy el secretario de Trabajo, me está acompañando todo mi equipo, estamos dispuestos a contestar lo que ustedes necesitan y gracias a la universidad me parece que el próximo paso tenemos que llamar a las cámaras empresariales y también debatir con ellos, porque me parece que están muy cómodos en algo que se les va a ver. Gracias. No mío va a ser corto. Yo soy Rodrigo Genoni, el secretario general del Pleno de Comercio, egresado de esta casa. A Pancho lo conozco hace mucho, con Bebe tenemos una relación afuera y a veces hasta lo llamo, lo molesto a cualquier hora y la verdad que me encanta hablar con él, me encanta discutir con él, me encanta el derecho laboral. Espero que acá haya muchos estudiantes de la carrera de abogacía, porque a la larga son los que de alguna manera me interesan. Nosotros acá hay gente de la subsecretaría y gente del Centro de Empleo de Comercio que también se están capacitando, pero me interesan los estudiantes de la abogacía, que son los que de alguna manera se tienen que empezar a sacar las dudas de lo que se viene. A veces hay cosas que con Bebe charlo mucho y él a veces me dice, vos siempre me decís, no me el número uno. Porque el concepto del sindicalismo, de lo que hablamos nosotros, ¿no? Nosotros no queremos que a la empresa le vaya mal. Lo peor que nos pasa a nosotros es que la industria y el comercio, y yo como secretario general de Empleo de Comercio, a mí me interesa que los comerciantes sepan bien las normas, sepan mucho. Sepan bien, o sea, nos interesa al Centro de Comercio que los comerciantes, los industriales, estén informados sobre las normas, sobre cuál es el derecho vigente. Y eso es responsabilidad de los contadores, responsabilidad de los abogados que salen de esta casa para poder asesorar bien. Porque si el empresario es bien asesorado, el conflicto laboral no existe. El problema es cuando el empresario no es bien asesorado o el empresario le dice al contador declararlo por mediodía y después que saber aclarar que Bebe lo saca a defender, ¿no? Esta es la realidad. A nosotros nos interesa que el comercio le vaya bien, porque si al comercio le va bien, la industria le va bien, al trabajador le va bien, vamos a cobrar los salarios. Pero sí es importante que este tipo de capacitaciones se le dé a los estudiantes, se le dé a los secretarios generales, se le dé al movimiento obrero, se le dé a la Secretaría de Trabajo, pero que también se le dé al sector empresario. Esta ley es una ley muy conflictiva, sobre todo hay una parte que es la que ha traído mucho debate, que es por la cual yo también convoqué a Bebe, es el tema de los trabajadores independientes y de los colaboradores. Es importante este tema para entender en qué momentos se pueden usar colaboradores, que se trata de proceso productivo, y ahí se hace la detallar el compañero, y en cuáles no. ¿Ah? Porque esto va a generar mucha conflictividad, y la conflictividad la tenemos que resolver con la capacitación. No continuamente con creer que el sindicato es el problemático y el empresario es el malo. No, muchachos, tenemos que capacitar todo y entender y buscar una comunidad en armonía, que podamos vivir en armonía. Eso es lo que es. Si hay algo que se ha caracterizado a la provincia de La Pampa, es que no tenemos un sindicalismo conflictivo. Las provincias y otros lugares del país son mucho más conflictivos y alejan inversiones. La provincia de La Pampa no es un lugar que aleje inversiones, pero esto tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con el sector empresario y el sector sindical. Pero de los dos lados, tiene que haber capacidad, información y capacidad de diálogo. Muchas gracias.
Cojo el guante Marcelo y Rodrigo y vamos a avanzar con una actividad como esta, volcando las cámaras necesarias, ¿no? Me parece interesante. Haciendo lo que la universidad tiene que hacer, ¿no? Generando el espacio para el debate, para la discusión. Bueno, la responsabilidad que tiene la universidad pública en la sociedad de hoy y que tan en discusión está, que por eso tenemos que decir. Así que bueno, vamos a ya darle la palabra a Luis. Antes de darte la palabra, te voy a hacer un regalo, un reconocimiento, porque nada es gratis, entonces le vamos a hacer un pequeño presente. Mantecito de la fama. Así es el mostrador de mano. Yo te lo llevo. Bueno, te dejamos. Gracias. Lo que han quedado. Es como decía Maradona, Sí, que sacan el banquito y... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su concurrencia. Después de todas estas palabras, cuesta retomar el hilo para comenzar la charla. Le agradezco a todos ustedes el interrumpir su tarea para venir a escucharnos, para venir a debatir lo que es la nueva ley base. Le agradezco también a la facultad que nos convocó como cátedra para dar esta charla. Y allá las dos potencias que, bueno, que además son amigos y que me pidieron que abordara este tema. También debo agradecer a Winona Tierno y a Daniel Allende, que en este momento no está, que son integrantes de la Cátedra de Derecho del Trabajo, que colaboraron conmigo en la preparación de esta charla. Terminados los anuncios parroquiales, vamos entonces a lo que nos ocupa en primer lugar. El abordaje de la charla de hoy dice bajo 4 aspectos. Primero, hablar de las premisas del derecho del trabajo y de la realidad que todos conocemos. Segundo, una evolución histórica del derecho del trabajo de la República Argentina hasta la ley base. Y tercero, el abordaje propiamente dicho de la ley base, que lo dividí en 4 temas genéricos, cosa de que podamos explayarnos en cada uno en particular y conozcamos cuál es la idea del legislador. Y por último, la conclusión. En primer lugar, tenemos que partir de la base de que el derecho del trabajo es un derecho dinámico, es un derecho de la realidad, que permanentemente está mutando. Por eso bien cuando Marcelo dijo que estamos cambiando los institutos tradicionales por nuevas formas de generar el derecho del trabajo. Pero no nos debemos olvidar que el derecho del trabajo es un derecho templario. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho del trabajo siempre oscila entre la economía y la política. Como consecuencia de ello, toda disposición legal que se dicte siempre va a tener 4 enfoques. Un primer enfoque filosófico, un segundo enfoque jurídico, un tercer enfoque judicial
y el último político. Entonces, la realidad que tenemos nosotros en la República Argentina es que siempre en estas situaciones lo urgente deja de lado lo importante. Entonces, todo gobierno, la primera novedad que siempre lleva es una modificación a la ley de contrato de trabajo. O todo partido político en su plataforma también lleva algo de la reforma laboral, ya sea para mantener el status quo o para generar nuevas expectativas. Pero siempre está presente esa situación. Como consecuencia de ello, tiene vinculación con el derecho del trabajo propiamente. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, primero y principal, dado estas circunstancias de la nueva normativa, es que si bien la nueva ley bases tiene plena vigencia, tiene distintas situaciones que indudablemente va a ser imposible que no sea atacada por el Constitucional. Habida cuenta que vulnera derechos adquiridos de los trabajadores. Y si bien el legislador tiene la facultad para dictar las normas de acuerdo a la cultura política, también no debe perder de vista la Constitución Nacional. Como consecuencia de ello, tenemos que tener presente que las sentencias que se dicten o que se están dictando no son constitutivas de derecho, sino que son declarativas del derecho mismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la ley base no es retroactiva. La ley base se aplica de acá para adelante. No afecta los hechos o situaciones que vivimos anteriormente. Y como consecuencia de ello es que empezamos a desandar con estas premisas la historia del derecho argentino. La primera normativa que tenemos como base del derecho laboral argentino es en el 1905, cuando nace la ley del descanso dominical, que sale como consecuencia de que los trabajadores, o la naturaleza jurídica de la misma, es precisamente para que aquellos trabajadores puedan acceder a la libertad de culto. A posteriori, en el año 1932, esta normativa, con la 11740, pasa a ser la del descanso semanario del sábado a partir de las 13 horas. Pero la primera normativa nace en 1905. Y así, nuestro derecho del trabajo tiene en 1915 la ley 9688 de accidentes de trabajo, que rige hasta 1991. A posteriori, nace la ley de protección a las mujeres y a los niños. Habida cuenta que esa ley, en su momento, tenía la desventaja, o ya si se quiere, que no se conocía ese nombre, la discriminación, en el sentido de que el trabajo de las mujeres y de los niños era considerado peyorativo, en el sentido que su salario era menor y trabajaban más horas. A raíz de eso se limita esa jornada laboral, pero recién podemos decir que hay un inicio o un puntapié inicial de la normativa del derecho de trabajo en Argentina en 1934, con la ley 11729. Esta ley modifica el artículo 155 al artículo 160 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque antiguamente, ustedes son jóvenes que hoy conocen que hay un Código Civil y Comercial. Antes estaban separados el Código Civil por un lado y el Código Comercial por otro. Como consecuencia de ello, hasta el año 34, las relaciones laborales se regían por el artículo 155 al 160 del Código de Comercio. A partir de la ley 11729, se aplica a todos los empleados de comercio. Por eso es tan importante el Sindicato de Comercio y por eso es tan importante también la presencia de Rodrigo en este sentido. Y esa normativa lo que establecía era, primero,
que se le reconocía el 50% de la indemnización de lo que hoy es el 245. Y también se le reconocía a los trabajadores el derecho a las vacaciones y el derecho al sueldo anual complementario. Esto del de la 11729 del año 34 es recogido en el año 1945 por el decreto 3302, en el cual todo lo que decía la norma 11729 es incorporado para el resto de los trabajadores y se deja de lado al estatuto de empleado de casa particular, en ese momento llamado servicio doméstico, con todos los mismos derechos y deberes que tenía la 11729. Desde el 45 rige hasta 1974. En 1974, más precisamente el 1 de septiembre, gobierno de María Estela Martínez de Perón, nace la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744. Tiene una vida efímera porque el 24 de marzo del 76, con el golpe de Estado, es modificada esa ley 2744 y empieza a regir la 21297. Esa ley 21297 va a regir hasta el año 91, que es donde empiezan las nuevas modificaciones del derecho del trabajo. ¿Qué ocurre? En el año 91, pleno gobierno de Carlos Menem, aparece una ley ómnibus, que es la ley 24013. Esa normativa como tal se le decía ley ómnibus porque trataba desde la registración de empleo hasta el punto de cese laboral. Y como consecuencia de ello, en el año 1998 se modifica la 2744, en su momento 21. Buenas tardes, doctor, que está fuera de término. No, primera hora. Bien. Como consecuencia de ello, retomando la 21297, es modificada por la 25013 en la época de Carlos Menem. A raíz de eso, como dije al comienzo de la charla, todo nuevo gobierno procede a modificar la normativa, que es así, que la 25013 es modificada por la 25250, que fue la famosa ley Baneiro. Ustedes se acordarán que fue en el año 2000, que tuvo un origen bastante estudio, si se quiere, y llegamos al año 2004, que nace la 25877, que es la que modifica sustancialmente todas las otras normativas y que tiene tres particularidades interesantes. Primero y principal, recoge todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia y los plasma como normativa. Segundo, hay una bisagra en el derecho laboral. Y tercero, establece también con respecto al régimen de accidentes de trabajo y modifica la 24557 por otra nueva ley. Esta ley, la 25877, hoy es modificada por la nueva ley base, que es la que vamos a abordar ahora, que primero es abordada por el decreto 70/23, que es el DNU. Ese DNU inmediatamente fue puesto en vigencia, fue atacado y como consecuencia de tal, por medio de una medida cautelar, fue suspendido. A raíz de ello, se presenta un nuevo proyecto, de la que hoy es la ley 27742, el cual es a su vez modificado, vuelve de nuevo a diputados, van a ingresar nuevamente otro nuevo proyecto ya modificado, este anterior, y nace el 9 de julio del 2024 la ley base 27742 y el 27 de septiembre nace el decreto reglamentario 8 del 47 del 24, que es
lo que vamos a abordar hasta ahora. Hecho así someramente el escenario de dónde venimos y a dónde vamos, voy a hacer el abordaje de la nueva normativa. Y lo divido en 4 partes. La primera parte lo voy a referir al tema de lo que dijo Marcelo, que estamos hablando de la deslaborización de las relaciones laborales. Y esto lo involucré en 3 artículos que modifican la ley base, que son precisamente el artículo 2, el artículo 23 y la creación del artículo 97, que es el que hizo mención Rodrigo cuando hablamos de los trabajadores independientes y el trabajador independiente colaborador. Para hacer una temática concreta y fácil de entender, lo que trabajamos con Daniela y con Winona es que vamos a leer, ella va a leer la norma y yo voy a dar las explicaciones correspondientes, así ustedes después al término de cada bloque, si se quiere al final, hacen las preguntas que entiendan necesarias. Ahora vamos a hablar precisamente del primer bloque de la laborización, que incluye las modificaciones de los artículos 2, 23 y el 97 propiamente dicho. Por favor. Artículo 88, Ley 27.742. Sustituyes el artículo 2 de la Ley 20.744 y sus modificatorios por el siguiente. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad que se trate y con el específico régimen jurídico que se haya sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública, nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. B. Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente. C. A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario. Y D. A las contrataciones de obra, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, esta norma incluye 2 novedades. Primero, la nueva situación jurídica de la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y segundo, establece lo relativo al inciso D, que habla de las contrataciones de obras, servicios y agencias reguladas por el Código Civil, que quiere decir que quedan afuera de esta ley. Yo entiendo que no dice nada distinto esta normativa y que es redundante el inciso D, porque ya cuando hablamos que hay contratos de obra, servicio o agencia, estamos hablando ya del artículo 1251 del Código Civil. No obstante, el legislador entendió, para demarcar en cierta manera la independencia de estos contratos, incluyendo el inciso D que dice: no es aplicable a las obras, servicios y agencias y todas reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero si ustedes me preguntan, yo digo, no dice nada nuevo, porque ya lo teníamos legislado en la aplicación del artículo 1251. Con relación, ahora vamos a ver lo que dice el tema del artículo 23, que habla de la presunción de la existencia de contrato de trabajo, que el legislador lo que entiende acá es a destruir, en cierta manera, la presunción de que cuando se presume que existe contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, en lo normal, ¿qué decimos? Cuando una persona física se obliga a realizar servicios u obras bajo la dependencia de otra física o jurídica por un periodo de tiempo
a cambio de una remuneración, ya presumimos que hay contrato de trabajo. Cuando esa persona ejecuta esa obra, ese trabajo y ese servicio a cambio de una remuneración, decimos que hay relación de trabajo. ¿Por qué? Porque lo fundamental, lo que hay, y que yo entiendo que el legislador acá quiere ocultar, o si se quiere, no lo quiere reconocer, que en esta situación como tal hay una geneidad de la identidad de esa persona que presta servicio a la otra. No obstante lo cual, destruye la presunción del 23 para luego ir al 97, que es la del trabajador independiente y el trabajador colaborador. Ahora va a leer Uñola el artículo 23. ¿Se escucha o necesitas? Sustituyes el artículo 23 de la Ley 20.744 y sus modificatorios por el siguiente. ¿No se escucha? Perdón. Artículo 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando en la relación se trate de contrataciones de obras o servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. ¿Qué ocurre? El derecho de trabajo es un derecho en realidad. Y acá lo que el legislador está haciendo con la modificación del 23 es darle preeminencia a la forma sobre los hechos. Habida cuenta que si bien él dice que con el artículo 23 va a estar exento las contrataciones de obras, contrataciones de servicios profesionales o contrataciones de oficios, contratos no laborales, y admite a su vez que en el hipotético caso de que ese trabajo haya sido abonado mediante la extensión de recibos o mediante depósito, va a destruir también la presunción de que hubo un contrato de trabajo, a diferencia de que la jurisprudencia actual entiende que si un trabajador ha emitido en forma constante y permanente recibos a una misma persona en un periodo determinado de tiempo, se presume que hubo relación laboral. Acá se ataca directamente esta situación diciendo que el hecho de que esa persona haya emitido recibos o haya cobrado mediante depósito bancario, no con eso constituye que hubo contrato de trabajo. ¿Me explico? Esa es la otra diferencia que hace el legislador en el artículo 23. A mi modo de ver, contradice el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando hablamos que hay fraude o simulación al contrato de trabajo. Y más aún, ataca el 14 bis de la Constitución Nacional, con una jornada digna, con un montón de situaciones que creo que en ese caso también va a ser atacado en particular. Y ahora, a raíz de esto, vamos a entrar ya en el artículo 97, que es la nueva creación que hace la 27742, que es el contrato del trabajador independiente y el trabajador colaborador. Artículo 97. El trabajador independiente podrá contar con hasta otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá
tanto para el trabajador independiente como para los colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al régimen de riesgo de trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Perdón. Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en las que se encuentra ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, jurídica o económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponde. Fíjense que en esta normativa el legislador es muy astuto en la redacción. Cuando comienza a hablar del trabajador independiente, no dice el trabajador independiente podrá contratar, sino que dice que el trabajador independiente podrá contar. Primera situación que marca una alerta en la redacción de la normativa. Y a su vez establece que ese trabajador independiente que puede contratar a un colaborador también es otro trabajador, el trabajador colaborador. Y para ello le exige que para que se celebre este contrato se realice un emprendimiento productivo. Y acá entonces viene la pregunta: ¿qué entendemos por emprendimiento productivo? Ese trabajador puede ser contratado para realizar la pintura de la facultad como trabajador independiente y contrata, como diría Carlitos Álvarez, 3 flacos para que vengan a pintar con él la facultad. Pero ¿trabaja ese trabajador independiente que lo contrató o no? Bueno, a raíz de eso, el legislador, para, si se quiere, marcar esta situación limitada, establece que debe haber un régimen especial unificado que se debe inscribir como tal: el trabajador independiente y el trabajador colaborador, con la facultad que tiene ese trabajador colaborador, y a su vez puede prestar tareas para otros trabajadores independientes, porque con ello destruye la geneidad, la continuidad de la jornada de trabajo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué entendemos como emprendimiento productivo? Yo busqué una frase que dice que el emprendimiento productivo es el desarrollo de una actividad con el objeto de obtener un beneficio económico. Cuando estábamos preparando la clase, la idea o la pregunta que se me hacía es si esto podía ser aplicable a las pymes, pero no, porque la ley de pymes precisamente dice que no es aplicable atento que se inscribe a una persona jurídica, y el legislador aquí dice que solamente tiene que ser una persona física. O sea que esta actuación como tal, esta normativa, solamente va a poder ser utilizada por un trabajador independiente. O sea, no va a poder ser proyectada un emprendimiento productivo de una persona jurídica. Como consecuencia de ello, esto se me hace que puede traer distintas situaciones de fraude o simulación. Establece también que para constituir esta forma de contratar, este régimen unificado va a ser que se abone una cuota que va a incluir el régimen previsional, el régimen de las obras sociales, el régimen de salud y el régimen con respecto a la ley de riesgo de trabajo. Y por último habla de que no se pueden fragmentar distintas tareas o distintos trabajos. O sea que ese trabajador independiente, en principio, no va a poder tener más de 3 colaboradores en distintas situaciones, como que le pone un límite. Yo entiendo que esta norma, realmente la aplicación va a ser muy
escueta, habida cuenta que la realidad va a superar la formalidad que pide la misma. Este es el primer abordaje que hago con relación al artículo, a la modificación que hace al artículo 2, al artículo 23 y al artículo 97. Ahora vamos a entrar con relación a los temas de la mediación, de la intermediación y la solidaridad. Es otro tema que entiendo que también va a traer consecuencias, habida cuenta que modifica el artículo 29 y modifica el artículo 136. Ahí Winona le entiendo. Sustituyes el artículo 29 de la Ley 20.744 y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 29. Mediación, intermediación, solidaridad, subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registran la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras personas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última. Aquí la norma sustituye o deroga, si se quiere, los 3 párrafos del artículo 29. Léete el artículo 29. Con la salvedad que dice que precisamente será considerado empleador quien lo registre como tal. Y acá hay una situación grave, y nuestro amigo común, Diego Tosca, habla al respecto cuando habla de la modificación del artículo 7 de la 24013, cuando dice que empleador puede ser cualquiera que lo inscriba como tal. Entonces, ¿qué ocurre si se inscribe como empleador insolvente y otorga esos trabajadores a un usuario, que es quien se va a valer de la genuinidad o de la producción de ese trabajador como tal? Y ahí vamos a ver las distintas consecuencias. Ahora quiero mostrarle cuáles son los 3 artículos que a mi entender son peligrosos su derogación. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales, habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿qué legitimación va a tener el usuario para hacer cumplir las facultades del verdadero empleador si el empleador inscrito es otra persona? Cuando hay problemas disciplinarios, ¿cuál es la facultad que va a tener ese usuario? Cuando ese trabajador contratado por A, pero que presta tareas para B, sufrió un accidente, tiene una enfermedad, ¿a quién notifica? ¿Al usuario o al trabajador o al empleador? Son todas situaciones. La contratación. Y a raíz de eso, ¿cómo se hace el control médico? ¿Quién es el que manda el control médico a ese trabajador? ¿Qué ocurre cuando ese usuario es condenado por el verdadero empleador? Entonces, todos estos interrogantes
nos llevan a que esta normativa, creo que en sí ya nació para ser atacada como inconstitucional. Habida cuenta que no se respeta el mandato del artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Figúrense que ese trabajador que es inscrito como dependiente de una empleadora pase a trabajar a una empresa usuaria que tiene un convenio colectivo de trabajo distinto al que fue inscrito. ¿Qué hacemos en esta situación? Yo entiendo que la normativa no creo que tenga trascendencia habida cuenta de que deja muchas aristas que van a ser atacadas, como dije anteriormente, por inconstitucional por el legislador. Y ahora vamos a entrar precisamente en la modificación que hace con respecto al periodo de prueba. Sustituyes el artículo 92 bis de la ley 24.744 y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 92 del periodo de prueba. El contrato por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 6 meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho periodo de prueba a hasta 8 meses en las empresas de 6 hasta 100 trabajadores, b. hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante este lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción. El periodo de prueba se regirá por las siguientes reglas. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social con beneficios establecidos en cada caso. El trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo, también por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación. Caso contrario, se considerará que ha renunciado al periodo de prueba. Acá esta normativa es, en cierta manera, una repetición de la ley 25877, la del 2004. Lo único que hace es, si se quiere, es modificar los plazos en cuanto a las situaciones de 6 meses, 8 meses y hasta 1 año con respecto a la cantidad de trabajadores. Pero después la otra normativa es similar a la que se viene aplicando actualmente y hace la salvedad con respecto a la situación de accidentes y enfermedades inculpables, que en ese caso deja salvo que no se va a aplicar dicha situación en el caso del artículo 212, que establece distintas situaciones de enfermedad inculpable, y a su vez también prevé, de cierta manera, con relación en el caso de que hubiera un delegado sindical, se va a limitar también ese periodo de prueba en cuanto al mandato del delegado sindical. Pero permítanme hacer un poquito de historia con respecto al periodo de prueba. En la 2744, lamentablemente yo ya estaba en la facultad, o sea que tengo unos años cuando nace esta ley, los primeros 3 meses en el contrato indeterminado
se consideraban a prueba, pero no era como periodo de prueba, sino que el trabajador recién gozaba de la estabilidad laboral a partir de los 3 meses. Acuérdense que la legislación laboral es estabilidad relativa y propia. Es decir, se puede extinguir el contrato de trabajo pagando una indemnización. La ley 2744 en su origen establecía precisamente eso, que la estabilidad, ese trabajador como tal, la adquiere pasados los 3 meses. Antes de los 3 meses, en la 2744, podía extinguirse ese contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Acá lo que el legislador ha hecho de cierta manera es no dejar en claro, pero yo entiendo que sí que es aplicable, que igual el empleador tiene que preavisar. No dice nada como el preaviso, como dice la actual 25877, en el cual dice que el trabajador tiene el derecho, el empleador, en caso de extinguir el contrato dentro de los 3 meses, tiene que preavisar antes de los 15 días. En la ley base no se dice, pero entiendo que juega el 231 y el 232 de pleno derecho. Y por último, para cerrar el tema de contrato de prueba, quiero decir que el contrato de prueba de la legislación argentina no nace como un periodo de prueba propiamente dicho, sino que en la ley 24465, la época de Menem, lo sacan como una modalidad temporal, que tenía 3 o 6 meses. Después, a raíz de eso, se modifica. Y mire qué incongruencia que sí, el decreto 326 del servicio doméstico tenía periodo de prueba, que era del 56, y la 22248, que era el trabajo agrario, también tenía periodo de prueba en ese momento. Y hoy hay una vuelta de tuerca, si se quiere, en la ley base con respecto al trabajo agrario, que modifica, primero en el artículo 2 dice que no se aplica al trabajo agrario. Cuando vimos dentro de dice la ley, no se aplica al trabajo agrario, salvo por su naturaleza y actividad. Y sí procede a establecer ahora el periodo de prueba en el trabajador agrario, estableciendo un periodo de 6 meses en aquellos trabajadores permanentes continuos en el trabajador agrario, que choca con la realidad. ¿Por qué? Porque en el trabajo agrario se tiene trabajador permanente continuo y trabajador permanente discontinuo. El trabajador permanente discontinuo es aquel que realiza una tarea cíclica o determinada que por lo general no cumple, no excede más de 4 meses. Y acá establece precisamente que el periodo de prueba sería de 6 meses. Entonces vemos que el legislador en ciertas situaciones hasta ignora el proceso o la naturaleza jurídica de las actividades en el cual aplica la normativa. Y bueno, y ahora para no alargar más, vamos ya a la terminación del contrato, que serían los del tercer bloque, que es la terminación de la contratación laboral, que es lo más importante. Exacto, correcto. Artículo 80, DNU 70/23. Sustituyes el artículo 242 de la Ley 20.144 y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 242, justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Ahora la modificación sí. Configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa. Esto es importante que lo tengan, ¿no? Es importante que esta
este párrafo lo tengan presente para lo que viene después, en lo cual ella lo vamos a volver a leer cuando dice que configura injuria. Configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa a. Se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B. Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. C. Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc., o se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación. Este es el artículo de despido con justa causa que eleva el DNU 70/23 y hace mención que configura injuria laboral grave. ¿Qué ocurre? Para no ser tan denso. El artículo 242 conserva la redacción en los dos primeros párrafos, tanto en el DNU como en el de la ley 27742. Pero ¿qué pasa? La modificación que aprueba la 27742, que entra a regir a partir del 9 de julio del 24, sale con esta redacción. Sí, está. Artículo 94 de la ley 27.742. Avanzo un poquito. Podrán configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, a. Se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B. Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. C. Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos, materias primas, herramientas, etc., o se les retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en supuestos de daño a las personas o a cosas previstos en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación. Bien, como ustedes pueden ver, y hablando en términos futbolísticos, hubo arrugue de barrera con el artículo 80 del DNU y el nuevo de la ley. ¿Por qué? Directamente en el 80 configuraba injuria laboral las cuatro situaciones que enumera. En el artículo que está vigente hoy, dice que podrá configurar injuria grave. Es decir, el primero lo calificaba como causa grave, la participación activa de los bloqueos. Y directamente sí, era causal de despido. Con la modificación del nuevo artículo, la 27742, dice que podrá ser considerada. Es decir, deja el presupuesto que establecía que era imputable al trabajador y era válido la justa causa, ¿para qué? Dejarlo en cierta manera librado al criterio del juez si considera o si constituye injuria suficiente para impedir la prosecución del vínculo laboral. Me explico la diferencia que hay entre uno en una redacción y otra redacción. ¿Qué pasa? Como consecuencia de ello, directamente este artículo pasa a ser
similar al que está vigente actualmente. ¿Por qué? Porque la primera valoración de la injuria lo hace el empleador. Después, esa valoración va a ser analizada por el juez de acuerdo a sus sanas críticas, tal como decía el 242 de la 25 del 77, no como decía el decreto 80/23 que fue derogado. Entonces yo entiendo que en definitiva solo genera una presunción y este artículo hizo más ruido que lo que realmente las consecuencias que trae, que sigue similar como si fuera el anterior del 242. Porque la injuria va a ser valorada de la misma manera de que venimos actuando actualmente. Y ahora vamos a ver. Artículo 95. Incorpórese como artículo 245 bis a la ley 20.744 y sus modificatorias el siguiente. Artículo 245 bis. Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida por el artículo 245 de la 20.744 y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%, conforme a los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. La normativa acá desanda lo andado, como quien dice. Habida cuenta que con la 25013 ya se hablaba de la discriminación. Y antes de que saliera la ley 25392 de discriminación, se hablaba solamente de la discriminación a nivel salarial. A raíz de eso es que tuvimos los casos Rato contra Stani, Fernández Estrella con San Antonio de Güemes, que se referían precisamente a dos fallos de la Corte que hablaban que se podía abonar a un trabajador por encima de otro siempre que cumpliera el límite legal correspondiente por mayor laboriosidad. Eso hace que esa normativa queda plasmada en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué ocurre? Ahora, con esta modificación, me parece que es un poco fuerte lo que dice Ackerman, pero lo tomo como propio. Él dice que se está tarifando la discriminación y se fija un catálogo taxativo de cada uno de los hechos que pueden ser considerados como discriminatorios. Pero no tenemos que perder de vista, a mi modo de ver y entender, que la conducta humana puede llegar a generar algún otro acto discriminatorio que hoy no lo tenemos y que como consecuencia de ello va a estar ajeno a la protección de la normativa porque no está dentro del catálogo que dice Ackerman dentro de la normativa como tal. Y después, con relación a que tarifa la discriminación, esto tiene un doble sentido a mi saber y entender. Primero y principal es porque le pone límite al determinar una franja de la discriminación del 50 al 100% a criterio del juez a que se lo demande por daños y perjuicios. Entonces, la franja va a estar del 50 al 100 de acuerdo al criterio que vuestra señoría estimule necesario para aplicar la normativa como tal. Y entiendo que
el hecho de fijar taxativamente cada una de las situaciones que causan discriminación, a mi modo de ver, es demasiado ataca contra la libertad de trabajo, en el sentido de que puede aparecer un nuevo hecho, una nueva situación que no esté contemplada. Y por último, ya vamos al último artículo, que es el de la gestación. Esto sería Fondo de Ciencia Laboral. Artículo 96. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral, conforme a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo, conforme al artículo 241 de la Ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán autoasegurarse en el sistema que se define. La creación del fondo de cese laboral lo deja a criterio de la Convención Colectiva de Trabajo. O sea, no es que es norma, sino que podrá el empleador, con el convenio colectivo, buscar una alternativa de cese laboral. Y para ello crea tres situaciones o tres modalidades distintas del sistema. El primer sistema es de cancelación individual, es decir, que el trabajador y el empleador acuerdan un cese de la indemnización en el hipotético caso de un contrato y se paga normalmente. El segundo es un sistema de cancelación individual o colectivo, en el cual se establece un régimen en el cual puede ser mediante pago de una cuenta bancaria, por eso a veces hablan de lo que establece el fondo de cese de la UOCRA, sino un régimen de aporte al fondo de común de inversión, y tercero, a un fideicomiso financiero. Es decir, que mientras dure la relación laboral, ya el empleador y el trabajador pactan esto, cosa que tampoco veo viable. Y por último, el tercero habilita a los trabajadores, habilita al empleador, una vez que firma el contrato de trabajo con al asegurar un seguro de despido. Estas son las tres figuras que establece el fondo de cese laboral, que entiendo que no va a pasar el régimen de constitucionalidad. Y vamos al último, que es de gestación. Sí. El 177. Artículo 93. Sustituyes el artículo 177 de la Ley 20.744 y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 77. Prohibición de trabajar, conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante las 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 10 días. El resto del periodo total de la licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino, se acumulará el descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiera gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días. La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto o requerir su comprobación por el empleador. La misma conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma percepción de una suma igual a la retribución que corresponde al periodo de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevén las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior. En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o al parto y le incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora de los beneficios previstos en el artículo 208 del. Bien, acá para garantizar la estabilidad de la mujer embarazada, continúa vigente los dos requisitos fundamentales. Primero, presentar el certificado médico y segundo, notificar mediante medio fehaciente que está transitando un embarazo de X meses y que tiene fecha presunta de parto. Recién ahí genera la operatividad de la protección del embarazo. En eso no hay. ¿Qué incorpora la norma? La norma incorpora al gestante, cosa que antes lo limitaba solamente a la mujer. Eso ya viene de la 11.317, allá del año 24, cuando se señalan los derechos de la mujer y del hombre, que se le otorgan las 6 semanas a la mujer cuando quedaba embarazada. Y ya también con el mismo recaudo de la presentación del certificado y la cuestión de la notificación fehaciente. ¿Qué ocurre? Yo creo que acá el legislador perdió una gran oportunidad, y era que en esta situación podía otorgarle una licencia al padre, habida cuenta que sigue rigiendo para el padre 2 días de licencia, y en caso de que sean inhábiles tiene que haber un día hábil, de acuerdo al 158 y al 160 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien se podría haber incorporado lo que establece la licencia por paternidad, que establece el artículo 45 del decreto de la Ley 26727 del trabajador agrario, que le otorga 30 días al trabajador en el caso de que presente que su mujer está embarazada. Creo que aquí el legislador podría haber tenido un salto de grandeza en ese sentido y proteger, o por lo menos dar un derecho más al padre en esta situación, y no limitarla solamente a estos 10 días, que de hecho a veces en las relaciones ocurre que 45 días antes o 45 días después, entre empleador y trabajador se acuerda ese lapso de los 10 días. Y con relación al caso de que la mujer, en un hipotético caso de que necesite más días, siempre juega el artículo 208 de que se entiende por cualquier situación como enfermedad inculpable y que tiene una garantía, o sea, con salario de 3, 6 o 12 meses de acuerdo a la antigüedad, si son más de 5 años y tiene carga de familia, o si tiene menos de 5 años, tiene carga de familia. Esto sería en definitiva lo que el legislador habla con respecto a la gestación. Y ya entonces, para ir terminando y no aburrirnos más, ¿qué conclusión podemos arribar con respecto a esta nueva normativa? Primero, yo entiendo que como está planteada, la norma no va a generar nuevos empleos. Habida cuenta que es muy simple. Si no hay inversión, no va a haber empleo. Si no hay empleo, no hay trabajo. El trabajo es un ordenador de vida. Al no estar un ordenador de vida vigente, vienen las consecuencias sociales. Y no se ve que haya una modificación en el sentido de que bien el legislador podía haber bajado los costos laborales y haberle permitido, si se quiere, al empleador con un sistema de contratación más nítido, más flexible, que con este de periodo de prueba, que en cierta manera no le veo que tenga que modifique a la alta la normativa. Segundo, hablamos de modernización laboral. Y como bien dijo Marcelo con respecto hoy al teletrabajo, aquí no se menciona el teletrabajo, no se menciona el home office,
no se menciona las plataformas digitales, o sea, no está previsto esa normativa en un nuevo cambio de figuras del derecho del trabajo que se viene, y seguimos con la ley vieja del año 1934. Por último, decimos que, a mi modo de ver, la redacción de la norma es muy desafortunada, si se quiere, porque lo que se hace es, se cambian los adjetivos, se cambia empleador por empresario principal, pero en definitiva creo que va a traer más ataques constitucionales que la realidad de lo que fue el sentido de la creación de la norma. Si se quiere, hizo más ruido de lo que realmente va a producir esta 27774 y el decreto 847/24. Desde ya les agradezco su tiempo, espero no haberlo aburrido y haber sido claro en algunos conceptos. Lo que quiere quedamos a disposición. Muchas gracias por su tiempo. Si hay alguna pregunta, Marcelo, ¿querías algo? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo me parece que veo muchos estudiantes que seguramente en este momento están viendo cómo acomodan. Tienen la suerte de que no vienen con todos los vicios que venimos los mismos que estamos en esto y que ya tenemos una idea. Pero hay un hecho que hablaba recién Bernabé, que es el despido por discriminación. Y yo coincido con Ackerman. Han tabulado, tarifado el sentimiento de un trabajador. Porque pongámonos en el hipotético caso de aquel trabajador que, además de ser discriminado, primero tiene la carga de demostrar que fue discriminado por religión, por sexo, por raza, por creencia, por idea política. O sea que, encima que es atacado, él tiene que demostrar que es atacado. Pero la ley es tan perversa, el artículo es tan perverso, que cree que el sentimiento de un trabajador se lo puede pagar, se lo puede arreglar, curar con dinero, y no le permite la parcialización en su puesto de trabajo. Y yo les puedo asegurar que a lo largo de la experiencia que tenemos al frente de la Secretaría, el trabajador encuentra en el trabajo su forma de vida digna, no quiere que se le pague por el silencio, sino quiere que se le recompongan los derechos. Entonces, por eso, dirigirme respetuosamente a cada uno de los estudiantes. Cuando ustedes tengan que defender los derechos de los trabajadores, en el 90% de las cuestiones, con o sin razón, van a encontrar gente que está herido en su proyecto de vida, que tiene una forma de encarar su relación familiar, social, cultural, y que de un día para otro es invadido sus derechos. Entonces, también es tan perverso al legislador en este artículo que le niega la posibilidad de mostrarle a su familia, a sus amigos, que ha sido discriminado, pero que él puede ser un trabajador bueno. Y en eso creo que nosotros, todos conjuntamente, la sociedad que ha elegido el camino de la defensa de los derechos laborales colectivos e individuales, tenemos que tener puntos de comunión y puntos de defensa. Y segundo, cuando yo le decía que esta ley, que fue pensada por profesionales que han defendido siempre un solo lugar del mostrador, que es las grandes corporaciones, se les está escapando la tortuga. En el 2003, cuando me tocó ser secretario por primera vez en la industria cárnica de la provincia de La Pampa, y voy a hablar de la industria cárnica porque la industria cárnica es una industria en línea y que depende de quienes manejan el cuchillo. Si quienes manejan el cuchillo no hacen bien su trabajo, el despostador que le dicen, es muy difícil que el que lo mete dentro de una caja, que el que lo congele pueda trabajar. ¿Y qué había en la provincia de La Pampa, en la República Argentina? Porque era justo el río Colorado el que dividía los sectores de la Patagonia y del norte. Dos cooperativas de trabajo que aglutinaban toda la mano de obra calificada de los cuchillos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos regulaban el mercado porque pactaban los empresarios con esta cooperativa un precio. Pasaba el tiempo y un día la cooperativa decía: mañana no vas a tener trabajadores. Uno va a tener trabajadores. No, mañana a la hora deja de costar $1, va a salir $1.50.
Se hizo un trabajo muy fuerte de concientización, de todo. Hoy esas cooperativas no existen en ningún ciclo cárnico de la República Argentina. Un trabajo que hicimos con los compañeros del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, donde están los grandes. Ahora, con esta figura, el trabajador, cuando empiece a ver que pueden tener un poder directo de negociación con la patronal, van a empezar a aparecer, no digo fraudes laborales, yo no haría con fraude laboral. Yo lo diría como la inteligencia emocional del trabajador para ver cómo se para con el empleador con una posición de poder. Entonces ahí vamos a empezar a encontrar ya no latiguillos de que los derechos laborales generan la industria de juicio, sino que los trabajadores obstaculizan las inversiones y no quieren que el empresario pueda ganar dinero para volverlo a comprar. No sé si soy claro. Me parece que esta ley en su aplicación final, cuando la empecemos a desarrollar, porque por supuesto que va a aparecer aquel pensador que hace el gacho, tengo 5 cuchillos. Vos tenés 5. Vos tenés 5 no, cooperativa. Y volvemos a meter figuras en el mundo laboral que no hacen más que cercenar en la apariencia los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Yo quería sumar un poquito de la experiencia, para que les quede a ustedes el tema de, espero que haya contadores también acá. No. Sí, porque es muy difícil si no cuando están solo los abogados. Pero la realidad tiene que ver también con que cuánto ayuda esta ley y para quién está hecha. Por eso cuando yo lo escuchaba a Bebe, cuando dice que el primer punto es la decisión política de quien toma esa modificación. Después está la doctrina, la jurisprudencia. La primera es la decisión política. ¿A qué beneficia el periodo de prueba de 6 meses? Esta es una gran pregunta. Para que tengan una idea, en los comercios chicos, La Pampa se caracteriza prácticamente que el 90% de las empresas son pymes. Te hablo de 3 de 4 empleados. Ningún empresario, y tengo muchas charlas con la Unión Industrial de La Pampa, con la Cámara de Comercio de acá, ningún empresario chiquito toma un empleado para despedirlo. Ninguno está pensando en, para que tengan una idea, el costo laboral de un empleado de comercio hoy está en 1.300.000. Nadie toma un mes 1.300.000 y paga 1.300.000 y paga 1.300.000 y paga y invirtió 4 millones de pesos para echarlo. El comerciante chiquito crea un trabajador para capacitarlo, para tenerlo, para que forme parte de sí. Lo único que beneficia a esto de los 6 meses de prueba es algo que nosotros venimos con mucha pelea hace muchos, son con las grandes empresas. Chango Más, La Anónima, Tealco, que son los que abusan de los periodos de pruebas continuamente y después, claro, viene la segunda parte, a cual les defienden con el tema de que los sindicatos no obstaculicen. El 95% de las empresas que se han obstaculizado a nivel país, el 95% nunca fueron las pequeñas. Siempre fue contra las grandes corporaciones, donde hubo conflictos laborales, en donde los sindicatos tuvieron que terminar obstaculizando las entradas. Y el tercero es el tema de los colaboradores, que es muy importante, que se defina y que quede bien claro lo que es un proceso productivo. Que va a haber muchos comerciantes que van a creer que van a poner en una zapatería, que van a poner a 2 vendedores a vender zapatos y creen que eso es un proceso productivo. Y no es así. Prácticamente, para que quede más o menos claro, en el convenio 130/75 del Plan Comercio no es aplicable el tema de los colaboradores, porque se configura en cualquier situación de la ley de contrato de trabajo una relación de dependencia. Estas cosas hay que empezar a decirlas, hay que empezar a trabajarlas, porque si no, la gente, el empresariado se confunde, pero hay una decisión política ahí que no se ve, que es la primera que estableció Bernabé. Gracias. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco la presencia y quedamos a disposición para otro evento que mediante. Gracias. Que tengan todo bueno.
Ahora que mañana.